Kalgoorlie, oeste de Australia. Hola, cariño. ¿Lista? Sí. En una remota ciudad del oeste de Australia, Matthew McGough y su hija pequeña Shannon están a punto de partir para un viaje de pesca nocturno. Shannon es mi única hija. Teníamos una relación muy buena como amigos, como padre e hija. Nos llevábamos muy bien. Siempre nos reíamos y jugábamos juntos. Shannon siempre espera con ansias los viajes con su padre. Nos vamos. Mi padre y yo éramos muy unidos. Salíamos mucho los fines de semana. ¡Mamá, nos vamos! Íbamos a pescar, pasear por el bosque, acampar. Era lo que le gustaba hacer. ¿Beso? Está bien. Cuídate. Matthew se acababa de separar de su esposa Irene, pero ella sabe lo mucho que Matthew se preocupa por Shannon y está feliz de verlos pasar tiempo juntos. A Shannon le encanta acampar, así que iban de campamento con frecuencia y nunca pasaba nada. Nunca hubo motivo para preocuparse. ¡Nos vamos! Sí. Día 1. Viven en una pequeña ciudad en el límite con el gran desierto de Victoria de Australia, un terreno que Matthew conoce bien. La única forma de conocer el campo es saliéndose de los caminos de siempre. Y esa es mi regla. Mira. ¿Qué? ¡Vaya! El plan es conducir 65 kilómetros hacia el interior, acampar por la noche y regresar al día siguiente. La mía llegó más lejos. No es verdad. ¿Que sí? No lo es. Matthew quiere que este viaje sea muy especial, ya que está a punto de mudarse a más de 2.000 kilómetros y este puede ser el último fin de semana juntos por algún tiempo. Así que lleva a Shannon a su laguna favorita. Era un viaje un poco más especial porque no nos veríamos por un tiempo. La idea era pasar un tiempo con Shannon durante la última semana antes de irme. ¿Atrapaste algo? Aún nada, cariño. Quizá más tarde. Esa noche, padre e hija disfrutaron juntos de la velada en el campo. Una de mis partes favoritas fue recostarme bajo las estrellas y mirarlas. Y papá me señalaba cosas que sabía de su infancia. Esa será la estrella, Shannon. Disfrutamos de las estrellas y la luna y escuchamos toda la vida nocturna a nuestro alrededor. Sirvió para unirnos, lo cual es bueno. Día 2. Listo, vamos, cariño. A la mañana siguiente, ya están a punto de regresar a casa. Ha sido un gran viaje, pero faltó algo. No pescaron nada. Shannon me miró por debajo del cabello y se podría decir que estaba decepcionada. Antes de devolver a Shannon a casa, Matthew decide tomar un desvío en busca de un lugar para pescar. Escucha, cariño. Tengo una idea. Sube. Tenía algo de idea de dónde había otra presa. Era bastante lejos, pero tenía una idea general. Llegar al lugar de pesca significaba adentrarse en el campo y alejarse 80 kilómetros más de la civilización. Es una vasta extensión de desierto, cubriendo más de 200.000 kilómetros cuadrados. Peligroso e inhóspito, es uno de los lugares más calurosos de la Tierra.
El interior de Australia es un lugar implacable. El calor alcanza los 45 grados centígrados. Es insoportable. Pero Matthew confía en que conoce bien la zona y que ha venido bien preparado. Unos 20 litros de agua, neumáticos de repuesto, comida, carpa y todo eso. Creo que me llevé casi todo lo que necesitaba. Matthew y Shannon conducen durante más de 2 horas, adentrándose cada vez más en el desierto, pero no hay señales de la laguna. Prácticamente era una pista de arbustos. No era un terreno definido, solo un par de huellas de ruedas que atraviesan la maleza. Su 4x4 es un vehículo resistente, pero Matthew conduce en terrenos cada vez más difíciles. Debe ser una broma. Quédate aquí. ¿Qué pasó, papi? Un neumático. Nada grave. Matthew ha venido bien preparado y tiene 3 neumáticos de repuesto. No estaba de humor para cambiarme de ropa a esa hora del día. Estaba empapado de sudor. Listo. Me hizo sudar. Es todo. ¿Estás bien? Qué bueno. Vamos. Con el neumático fijo y 2 repuestos más, Matthew aún confía en poder encontrar el lugar de pesca. Pero el desierto está lleno de rocas afiladas. ¡Maldición! ¿Qué fue eso, papi? El neumático. Fueron un par de kilómetros y tuve que cambiar otro neumático. Ya es media tarde, la hora más calurosa del día, con temperaturas de hasta 45 grados Celsius, y Matthew comienza a dudar de seguir buscando la laguna. Me preguntaba si valía la pena o no. Matthew todavía desea cumplir la promesa que le hizo a Shannon y decide seguir adelante. De acuerdo. Estaremos bien. Sigamos. Según mis cálculos, estábamos a mitad de camino hasta el lugar al que íbamos. ¿Y qué sentido tiene darse la vuelta? Debemos continuar. Al final de la tarde y a más de 90 kilómetros en el desierto, Matthew teme perder el rumbo. Debería estar por aquí. Me quedé sin carretera y perdí el rumbo. Estaba preocupado de que no hubiéramos llegado a destino. Me di cuenta de que papá estaba preocupado y sabía que pasaba algo grave. Con solo un neumático de repuesto, Matthew desiste de ir a pescar y decide que es hora de llevar a Shannon a casa. No era suficiente un solo neumático para el uso que les estaba dando. ¿Papi? ¿Sí?
¿Estaremos bien? Iremos a casa. Diablos. Debe ser broma. ¡Maldición! Estaba bastante molesto por la idea de otra pinchadura. La tercera en un día. Matthew sabe que el 4x4 es su única salida, pero sin más repuestos, otra pinchadura podría ser mortal. Con cientos de kilómetros de desierto abrasador, no hay forma de que puedan salir vivos de aquí. ¿Estás bien? Sí. Bien. Muy bien. Bien, vamos. ¿Estamos perdidos? Shannon dijo, ¿estamos perdidos? Y dije, creo que sí. Por supuesto que le estaba mintiendo. Matthew acelera, con la esperanza de encontrar una pista que los lleve a un lugar seguro. Pero justo cuando cree que está avanzando, el 4x4 se detiene de repente. Debe ser una broma. ¿Qué pasó? No puede ser. No. Me frotaba la cabeza y pensaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué tanta mala suerte? Baja, cariño. No vamos a ningún lado. Estamos atascados sin huella y sin neumáticos de repuesto. Debía llevar a Shannon de vuelta esa noche, pero no íbamos a volver. Era imposible. Al caer la noche, Matthew y Shannon no tienen más remedio que acampar. Si hubiera sido solo yo, no habría importado, pero tenía a Shannon conmigo. Era mi principal preocupación. Siempre lo es cuando está conmigo. Sin señal en el desierto, no puede llamar a su ex esposa. Si hubiera podido llamar a casa, lo habría hecho. Pero no había señal de ningún tipo. En ese momento, pensaba que había tomado la decisión equivocada, al no dar la vuelta y volver. Estaremos bien. Sigamos. Me sentía el mayor idiota del mundo. Día 3. La mañana llega con esperanzas. El frío de la noche endureció el terreno lo suficiente como para liberar el 4x4. Lo hicimos. Bien hecho. Ya está. Nos sentimos muy bien. Fue fantástico. No estábamos preocupados en absoluto. Estaba muy contento de volver a andar. Nos vamos a casa. Sí. Pero apenas avanzan, el desastre vuelve a ocurrir. ¡Carajo! Espera aquí. De acuerdo. Otra pinchadura. Estaba de muy mal humor. Vaya que lo estaba. No tenía más repuestos y estábamos en problemas. Problemas serios.
pasa, papá? Todo bien, cariño. Tengo un plan. Matthew sabe que conducir con una sola rueda pinchada en la parte trasera ejercerá una enorme presión sobre el eje del automóvil. Así que hace lo que tiene que hacer para que siga funcionando. Desinfla uno de sus neumáticos en buen estado. También trata de ocultarle a Shannon la gravedad del problema. ¿Estás bien, papi? Son cosas que pasan. Estoy bien. Tenía los neumáticos delanteros bajos y los de atrás pinchados. Bien. Nos vamos. Sube. Van muy lento, a solo 8 kilómetros por hora, perdidos en el vasto desierto ardiente. Iba en un vehículo todoterreno. Enderecé el volante y seguí adelante. Estaremos bien. Claro. Pero conducir el coche con 2 neumáticos pinchados, con ese calor, estaba ejerciendo una enorme presión sobre el motor. Iba a contracción total, lo que aumenta las revoluciones del motor, y como me concentraba en lo que hacía, no miraba la temperatura del radiador y se hirvió. Matthew se enfrenta ahora a un enorme dilema. Su coche es el único medio de escape, pero no se puede ir muy lejos sin agua. Pusimos agua en el radiador para que no se queme el motor. Solo le quedan 20 litros y en el intenso calor del campo, el agua es la clave para la supervivencia. Es un riesgo enorme, pero Matthew está decidido a sacar a Shannon del desierto y llevarla a casa a salvo. Puse 10 litros de agua en el radiador y guardé 10 litros para beber. Matthew sigue luchando, pero la tensión en el motor es enorme y pronto necesitará aún más de su escaso suministro de agua. El coche parecía sobrecalentarse todo el tiempo, pero nunca sospeché de que fuera importante. Estoy segura de que por dentro papá también estaba muy asustado, pero no lo demostró. Antes del mediodía, la temperatura del desierto alcanza los 46 grados. Ya sea que se tratara de una falla eléctrica o de hierba seca que se metió por el sistema de escape, noté que salía humo por debajo de la capota. ¡Sal del auto! ¡Ahora! ¡Corre rápido! Solo tiene unos segundos para sacar sus posesiones, ¡Quédate atrás, hija! antes de que el coche explote en llamas. Ya pasó. Estamos bien. Todo está bien. Nada pueden hacer mientras ven cómo se quema el coche. Su única forma de escapar quedó destruida. Nos quedamos ahí sentados viendo cómo ardía. Y yo la abrazaba, intentando asegurarle que estaríamos bien. Estaba asustada. Estaba muy asustada. Lo que empezó como un inocente viaje de pesca se ha convertido en un desastre.
Desapareció la única forma que tenía Matthew para sacar a su hija del desierto. Estaba harto, en verdad. Me sentía completamente desnudo. Shannon solo podía aguantar un poco más. El calor la había agotado y estaba muy débil. Apenas podía caminar. Hubiera querido tener la energía para poder cargarla, pero no la tenía. Podía dar 2 o 3 pasos nada más y desistí. No podía hacerlo. Debe ser algo muy difícil para cualquier padre o para cualquier persona. Poder entender que no puedes levantar a tu propia hija. No tienes la energía para hacerlo. Y eso es algo bastante difícil de entender. Es muy duro. Han pasado 24 horas desde que Shannon bebió agua. Desesperado, Matthew considera una opción terrible: darle un trago de su propia sangre. Y esa idea surgió al ver documentales en la tele. Sé que hay una tribu africana que hace eso. Cortan una vena de una vaca y beben la sangre. Tenía el cuchillo. Me lo puse en la muñeca e hice un poco de presión. Pero no ocurrió y me di cuenta de que mi cuchillo estaba muy desafilado. ¿Qué haces, papi? Nada, cariño. No pasa nada. En realidad, era el último recurso. Matthew quería que fuera un fin de semana especial junto a su hija amada. Ahora lo sabe. Sin agua ni rescate, puede morir pronto. Lloramos mucho juntos. Aunque no hubo lágrimas, hubo muchos sollozos. Estábamos demasiado secos como para llorar una lágrima. Y de solo pensarlo, me entristece. De hecho, siento que voy a echarme a llorar ahora mismo. Lo siento como si fuera hoy. No puedo ni pensar en que Shannon volviera a vivir eso. En su casa, la madre de Shannon está perdiendo las esperanzas de que encuentren a su hija con vida. Miraba al cielo y pensaba, si estás allí, demuéstralo trayéndola de vuelta a casa. Hubiera prometido todo, cualquier cosa, para tenerla de vuelta a salvo. Era una situación desesperante, pero Matthew no se rendiría hasta haber hecho todo lo posible para salvar a Shannon. No podía dormir. Tenía que hacer que nos rescataran, y eso es todo lo que sabía. Encendí un tronco, salí a campo abierto y empecé a agitarlo. ¡Hola! Intentaba llamar la atención de quien fuera. ¡Ayuda! No sabía quién era,
pero los faros nos apuntaban directamente a nosotros. ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! El auto venía hacia nosotros y luego simplemente se desvió. ¡Por aquí! El conductor del vehículo no lo vio y su oportunidad de ser rescatados desaparece en la noche. La sensación de alegría se esfumó cuando vi esas luces desaparecer en la distancia. Fue el peor momento de mi vida. Sin posibilidad de rescate, Matthew estaba convencido de que no sobrevivirían la noche. Jugamos juntos, reímos juntos, lloramos juntos y ahora moriremos juntos. Día 8. Todos los esfuerzos de rescate no habían podido encontrar a Matthew y Shannon McGough y llevaban 2 días sin agua y con calor extremo. La deshidratación hacía que los órganos de Shannon dejaran de funcionar. Tanto ella como su padre estaban a punto de morir. Dudo mucho que hubiéramos sobrevivido un 8º día. Estoy muy seguro de eso. En el momento cuando se pierde toda esperanza, se topan con una huella, por donde el coche debió haber pasado la noche anterior. No iba a abandonar la huella. La seguimos con la esperanza de que este vehículo regresara o pasara otro vehículo. Pero Shannon ya no podía avanzar. Shannon ya no hablaba. Estaba muy callada. Le preguntaba si estaba bien y solo movía la cabeza o hacía un ruido, pero no hablaba. Era muy desalentador. Expuesto al abrasador sol del desierto, Matthew necesitaba proteger a su hija moribunda del calor. El calor era extremo. Había subido mucho y estaba más caluroso que en los días anteriores. Y sabía que tenía que poner a Shannon en la sombra. Así que cavé un hoyo en el suelo para meter a Shannon y cubrirle la espalda. Eso la mantendría más fresca que estar sentada a la intemperie. Pero en esta zona remota del desierto, no hay garantía de que vean otro coche durante días, incluso semanas. Matthew sabía que quizás había cavado la tumba de su hija. Eso, hija. No puedo describir lo triste que estaba, porque era yo quien había llevado a mi hija al desierto y había puesto su vida en peligro. Después de 8 días luchando por su vida y la de su hija, Matthew finalmente se da por vencido. Era inútil.
No había nadie allí. Nadie podía vernos. De hecho, íbamos a morir de sed, en una muerte lenta y agonizante. ¡Ayuda! ¡Aquí! Mi padre volvió corriendo y me despertó y dijo que nos habían encontrado. Increíble. Mírame. Tras 8 días en el desierto, su calvario por fin ha terminado. Sentí que me sacaron un enorme peso de encima. Me sentía fantástico. Recuerdo que el coche se detuvo y esta pequeñita salió. Y yo lloraba y la abrazaba. Y me dijo, sé por qué lloras, mamá. Porque te alegraste de verme. ¿Y cómo no hacerlo? Imagen real. Los médicos estiman que cuando encontraron a Shannon, solo le quedaban unas horas de vida. Sí creo que fue un milagro. Imágenes reales. Pese a la terrible experiencia, Matthew y Shannon están muy unidos y siguen yendo a acampar juntos. Papá quizás se lleve más provisiones ahora y no vamos tan lejos, pero no dejamos de salir de campamento. Creo que el resultado fue un vínculo más fuerte. Aunque una vez que fuimos a acampar, yo quería ir por esa huella y me dijo, no te atrevas, papá, quédate en esta. El Monte McKinley es la montaña más alta de América del Norte. Se ubica en el Círculo Ártico. Es un lugar frío y remoto. Un lugar en el cual las condiciones climáticas pueden cambiar sin previo aviso. Presenta una de las escaladas más difíciles del mundo. Tres montañistas británicos habían puesto sus ojos en la cima a 6.000 metros de altura. Si todo salía de acuerdo con lo planeado, escalar debía tomarles 2 semanas y media. Steve Ball escala desde hace 18 años y ha conquistado algunos de los picos más altos del mundo. Para mí, el medio ambiente que rodea la montaña es algo muy especial y muy bello. En particular el del Monte McKinley. Es uno de los grandes parques naturales del mundo. Durante mucho tiempo ha sido una de mis aspiraciones. Anthony Hollingshead es el mejor amigo de Steve y su compañero de escalada de toda la vida. En esos 16 años en los que escalamos, tuve tanto las mejores como las peores experiencias de toda mi vida. Nigel Barty completaba el equipo de 3 hombres. Esa era su primera experiencia con los otros 2. Él es un experimentado escalador, pero nunca se aventuró a escalar una montaña tan fría y traicionera como el Monte McKinley. Originalmente, Steve tenía el sueño de escalar el McKinley. Y nosotros le seguimos la corriente. Cuando Nigel se incorporó al equipo, eso debió modificar un poco la dinámica del mismo. Steven y yo estábamos acostumbrados a tomar las decisiones. Nigel, ¿listo? Trabajar juntos genera mucha presión. Porque todos dependen de todos. Es una absoluta dependencia. No hay nadie más aquí arriba. Vamos, sigamos avanzando. Hay una cantidad determinada de rutas para ascender al McKinley. Una muy popular es el Espolón Oeste.
Pero Steve, Anton y Nigel decidieron arriesgarse por la West Rib. Eso representa un reto mucho mayor, porque los escaladores deben enfrentarse a enormes paredes de hielo y mesetas plagadas de grietas, que se hunden cientos de metros en el hielo que cubre el granito y el núcleo de pizarra de las montañas. Luego de 17 días habían escalado más de 4.800 metros y habían alcanzado el último campamento antes de llegar a la cima. La noche anterior a alcanzar la cima, estábamos en la tienda. Dijimos, es una buena altura, mañana estaremos listos. Damas y caballeros, ¿prefieren carne o pescado deshidratados? ¿Y en qué les parece nuestra opción vegetariana en polvo? Anthony es un verdadero comediante. Lleno de vida. Siempre está riéndose. Oye, hoy tienes un hermoso bronceado. Mañana estarás luciendo un traje de baño. ¿Usaste filtro solar hoy? Steve es todo lo contrario. Él es una persona muy seria. Nigel, debes hacer eso religiosamente. Ya sabes lo que el sol puede hacerte. Bien. Subimos pronto. Bajamos pronto, ¿sí? Desháganse de lo innecesario y preparen el equipo. Muy de acuerdo. Una preciosura. Había un campamento base permanente establecido para ayudar a los escaladores en la montaña. Nigel se comunicó por radio para averiguar el último reporte meteorológico. ¿Sería viable llegar a la cima en la mañana? Base Denson, el clima será bueno durante las próximas 24 horas. Copiado, base. Buenas noches. ¿Les parece bien? Mejor durmamos una bella siesta, ¿eh? ¡Al infinito y más allá! Aunque el pronóstico era alentador, el desafío venidero era aún así sobrecogedor. A veces mi confianza flaquea y en ocasiones debo decirme, Nigel, tú puedes hacerlo, estarás bien. Mañana nos reuniremos y lo lograremos. Vamos, amigos. Debieron haber hecho esto antes. En 12 horas querían llegar a la cima y regresar. ¡La cima del mundo, chicos! Él dijo, corremos hasta la cima, clavamos el banderín, tomamos fotos y bajamos. Planeaban llegar a su campamento al caer la noche. A fin de restar peso y lograr una buena velocidad, tomaron una riesgosa decisión: abandonar su carpa y la mayor parte de su equipamiento. Frío y enrarecido, el aire hacía cada vez más difíciles sus pasos, y a una altura tan elevada, el mal de montaña puede ser mortífero. Tras muchas horas de difícil escalamiento, el equipo ya estaba retrasado en horario y llegó a una zona conocida como el campo de fútbol, una meseta llana justo debajo de la cima. En el monte McKinley, el clima puede cambiar en un instante. Mientras caminábamos atravesando el campo de fútbol, el viento comenzó a aumentar rápidamente. La temperatura bajó hasta casi los 50 grados centígrados bajo cero y el viento aullaba sobre la cresta a 112 kilómetros por hora. No sé exactamente a cuánto bajó, pero hacía mucho frío. Cada paso era agotador. Prácticamente nos arrastrábamos para que el viento no nos diera en la cara. Es como ser golpeado por granizo. Sobre la carne expuesta se siente como guisantes helados. Las condiciones climáticas en esta montaña son de las más severas e impredecibles que hay en el mundo y pueden causar la muerte por congelamiento instantáneo en segundos. No me daba cuenta de cuánto sufría Steve el frío. Steve estaba terriblemente frío. Sentía que me agotaba. Tiritaba, mis dientes hacían ruido. Me costaba procesar los pensamientos, me estaba aletargando. Lo que los otros no comprendían era que Steve estaba comenzando a sentir los efectos de la hipotermia. Literalmente se estaba congelando hasta la muerte. Steve había sufrido un colapso por los efectos del frío.
Anthony y Nigel estaban desesperados por quitar a Steve del paso del viento y del frío que podía congelarlos a todos. Hallar un lugar para resguardarse allí es muy difícil. Uno está a merced de todo. ¡Chicos! ¡Por allí! Por la gracia de Dios hallamos una grieta en la base de la cima. Tomamos nuestras hachas para hielo y abrimos un espacio en la pared. Nos dio mucho trabajo. Sentía que desfallecía. Estaba temblando. Sufriría de hipotermia pronto si no me apartaba de ese viento. Dios, por favor. Hace mucho frío. Mucho frío. La grieta los protegió un poco de las frías condiciones climáticas, pero Steve parecía tener más frío aún. Me congelo. Necesito que me abraces. Necesito que me des algo de calor. Steve me pidió que lo abrazara y que lo mantuviera caliente. Si alguna vez cuentas esto en el club de montañistas, te mataré. Steve se volvía cada vez más y más confuso. Pronto cayó como en una especie de estado somnoliento. Steve. ¿Estás mejor? ¡No quiero más sopa de tomate! ¿Me oyes? ¡Odio el tomate! ¡Odio la sopa de tomate! Steve estaba sufriendo los efectos de la hipotermia. Cuanto más frío, más se desquiciaba su cerebro, debido a que las reacciones químicas necesarias para su funcionamiento cerebral se ralentizaban. Estaba desorientado, deliraba. Anthony le hablaba mucho a Steve. Yo creo que probablemente se debería a que ellos eran grandes amigos. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Y Anthony simplemente no iba a abandonarlo. Pero la hipotermia no era su único problema. ¡Tengo sed! ¡Estoy sediento! ¡Danos un trago! ¡Un buen trago! Veamos qué tenemos. La deshidratación es algo muy serio. Y ya habíamos pasado 17 días escalando, lo que significaba que no teníamos mucho exceso de grasa, cosa que necesitas en una situación como esta. Las pocas provisiones que teníamos habrían sido suficientes de haber estado hidratados. ¿Qué hacemos, Nigel? Debimos llevar un hornillo para que pudiéramos ingerir algo de comida caliente y mayor cantidad de líquido. Todo está bien, amigo. Todo está bien. Cálmate. Estoy aquí, ¿bien? Debemos comunicarnos por radio para pedir ayuda, para que envíen ayuda. Nosotros no podemos bajar a Steve, no en su estado. No tenemos opción. Él aún tiembla y se mueve. Eso es una buena señal. Debemos llamar ahora antes de que sea demasiado tarde. Solo espero que tengamos batería suficiente como para comunicarnos. De acuerdo. Afuera tendré mejor señal. Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson. ¿Me copian? Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson solicitando ayuda urgente. Cambio. Campamento base, lo recibo. Si intenta comunicarse con nosotros, podemos escuchar que está presionando el botón, pero no recibimos transmisión. Repito, oímos el botón, pero no su voz. Me alegré mucho de escuchar la voz de otra persona. Que hubiera alguien ahí, pero tenían problemas para oírnos.
Necesitamos que responda con clics. Un clic para sí y 2 para no. Repito, un clic para sí y 2 para no. Y así empezaron a preguntar de qué expedición éramos. Un clic para sí y 2 para no. ¿Son la expedición Zambezi? Y siguieron así hasta que recibieron un clic sí. ¿Son la expedición Denson? Sabiendo de qué expedición se trata, saben qué ruta tomó. Luego averiguan con qué equipamiento cuenta y pueden usar esa información. Esta noche no habrá rescate debido a la fuerte tormenta. Necesitamos que nos llamen por la mañana. Repito, debido a la tormenta no habrá rescate esta noche. Pero el frío también causaba problemas con la radio. ¡Cambio! ¡Hey! ¿Me captan? ¿Qué dijeron? Debemos llamar y reconfirmar nuestra posición por la mañana. Debemos resistir esta noche y comunicarnos nuevamente por la radio mañana. ¿Steve? ¡Steve! ¡Nige! ¡Steve dejó de moverse! Steve sufría una peligrosa hipotermia. Su temperatura corporal central había bajado a unos letales 32 grados. Y Nigel también había comenzado a perder la batalla contra el frío. No me daba cuenta de que estaba volviéndome hipotérmico. Mi mente se nublaba. Anthony debía tratar de mantener con vida a sus dos amigos en temperaturas de 32 grados bajo cero y a 6.000 metros de altura. Si la temperatura seguía bajando, todos morirían en la mañana. Con el alba llegó una sorpresa. Buen día. Steve había tenido una notable mejoría. Estás en muy buen estado, a diferencia del despojo que eras anoche. Fueron mis brazos grandes y viriles, ¿no? Vete al diablo. Durante la noche, Anthony se las arregló para detener el proceso de hipotermia de Steve, manteniendo su cuerpo cerca del suyo y proveyéndolo del aislamiento necesario. Vamos, veamos dónde estamos. ¿Y qué hacemos con Nigel? Lo buscaremos más tarde. Mira, vayamos a mirar esta montaña de la que hablamos durante tanto tiempo. ¿De acuerdo? En ese momento, yo todavía esperaba llegar hasta la cima. Esperaba que los tres lo hiciéramos. Mira eso. Mira, prácticamente podemos tocarla. Está a disposición. Vamos, intentemos. Steve, anoche estabas bastante mal. Nigel pensó que ambos decidimos que él pidiera ayuda por radio. ¿Por qué demonios hicieron eso? ¿Y qué les dijeron? Nigel fue afuera para comunicarse. Dijo que la radio no funcionaba bien. Un último esfuerzo y estaremos allí. Volvamos, llamemos a la base y digamos que estamos bien. Lo siento, amigo, pero estabas muy mal. Está bien. De veras. Ahora busquemos a Nigel, hablemos por radio y sigamos. Y presionaba sobre el hueso y las fibras que se advertían debajo de la piel. El intento de Steve por salvar a sus amigos había terminado. El tiempo se agotaba para los montañistas que estaban en la cumbre helada. El congelamiento había comenzado a afectar las manos y los pies de Nigel. Estos se deterioraban rápidamente. Necesitaba ayuda de forma inmediata. Nigel estaba muy débil, tenía mucho frío. Y para ese momento yo también me estaba enfriando.
Volvamos a ponerte este guante. No sabíamos cuál era la situación de Steve. Y ambos seguíamos optimistas, especialmente yo, pensando que Steve daría la voz de alarma. Anímate. No tardarán. Llegarán de un momento a otro. La única esperanza de supervivencia de Steve era lograr entablillarse y ponerse de pie para llegar a un sendero en donde pudiera ser visto por posibles rescatistas. Até mi hacha para hielo en mi pierna, para que la mantuviera firme. Todo parecía en su lugar y yo me veía mejor. Se acercaba una importante prueba. ¿Qué podía hacer? Si no apoyaba mi peso sobre la pierna, nunca lo sabría. ¿Cómo salvarme? Y lo intenté. Steve perdía sangre rápidamente y sufría un terrible dolor. La desesperación hizo presa de él. Comencé a soplar mi silbato por si hubiera alguien en la zona. Estaba sentado allí, pensando qué otra cosa podía hacer para llamar la atención. No tenía nada más. La exposición constante a temperaturas de congelamiento y al viento cortante había afectado a Nigel, pero en ningún momento perdió las esperanzas. Estuvimos detrás de esas rocas, algo así como 10 horas, diría yo. Nigel. Nigel. Dios. Nigel, mira. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Creímos que Steve era el héroe por haber dado la voz de alarma y haber logrado que el helicóptero nos rescatara. El rescate estaba en marcha cuando Nigel intentó infructuosamente comunicarse esa mañana. A 5.950 metros fue el rescate de helicóptero a mayor altura del que se tenga registro en América del Norte. Sin saber que sus amigos habían sido rescatados, Steve se preparaba para resistir una noche a la intemperie en la montaña. Le quedaban unas pocas horas antes de morir. En ese momento me concentré en pasar la noche. Debía pensar en cómo refugiarme, cómo mantener el calor. ¿Y si el viento soplaba montaña abajo? Ya había pasado demasiado tiempo expuesto al frío. Con dificultad, logró cavar un hoyo en la nieve. Debía asegurarme de permanecer despierto cuando oscureciera. Si no lo hacía, moriría. Y sucedió. El sol había desaparecido, con cerca de 4 horas de oscuridad y temperaturas inferiores a 50 grados centígrados bajo cero. Para poder sobrevivir me quedaba un largo camino por recorrer. Steve sabía que debía permanecer despierto para sobrevivir, pero la fatiga se iba apoderando lentamente de él. Su metabolismo se volvía más lento y todas las células de su cuerpo trabajaban más lentamente. Sus vasos sanguíneos se angostaron para reducir el flujo de sangre a sus extremidades y de esa manera proveer más calor a sus órganos vitales, su cerebro, sus pulmones y su corazón. El cuerpo de Steve había entrado en su fase final de supervivencia.
Pensaba en mi familia, en Inglaterra. Eso me mantenía con vida. Quería ver a mi familia. Quería volver a casa para verla. Debía estar despierto. Yo batallaba con mi pierna, controlaba mis dedos para asegurarme de que no se hubieran congelado, también mis ojos por la misma razón. Incluso golpeaba mi pierna para causarme algo de dolor y así permanecer despierto. Anthony y Nigel habían sido rescatados de la montaña, pero Steve había caído y sufrido graves heridas. Solo le restaba esperar que alguien lo hallara antes de morir en ese frío lugar del planeta. ¡Steve! Sus amigos no sabían que Steve aún seguía perdido en la montaña. Alguien entró en mi habitación, me despertó y me preguntó qué ropa estaba usando Steve. Solo en ese momento me di cuenta de que Steve no estaba a salvo. Había estado allí arriba por más de 12 horas a la intemperie, en la montaña, y nadie sabía en dónde estaba. Los escaladores buscaban a Steve, pero no sabían dónde. Tenían pocas esperanzas. El cuerpo humano pocas veces logra resistir las temperaturas nocturnas a las que Steve había estado expuesto. Ya no sentía mis pies. Mi nariz estaba fría. No quería sacar los dedos de mis bolsillos. Solo quería estar acurrucado. No me quedaba mucho tiempo. Y empecé a perder el conocimiento. Creí que soñaba. ¡Estamos allí! ¡Steve! Escuchaba voces. ¿Me escuchas? Y no sabía de quiénes eran. ¡Steve! Creí que soñaba. ¡Steve! ¿Me escuchas? Pero no era un sueño. Las voces eran reales. Tom, llama por radio ya. Bien. Reconocí las voces y supe que me rescataban. Sabía que no podía ser un sueño porque sentía el dolor. Y uno no siente dolor cuando sueña. Estaba despierto. Me dijeron que eran escaladores, que me habían encontrado y que les sorprendía que estuviera vivo. Tenía frío, pero estaba vivo y seguiría con vida. Quería irme a casa. Steve fue transportado en helicóptero hasta el hospital y pasó las siguientes 8 horas en terapia intensiva. Finalmente, aún en estado grave, le permitieron ver a su amigo Anthony. Me dolió en el alma ver a Steve en un estado tan lamentable. Él realmente se veía terrible. Pero al menos estaba con vida. Tras pasar 2 semanas en terapia intensiva en Alaska, a Steve le permitieron regresar al Reino Unido. Luego pasó otros 6 meses en el hospital seguidos de 2 años de rehabilitación. Mis heridas por congelamiento resultaron en la amputación de los dedos de mi mano izquierda, incluyendo el pulgar, y la amputación hasta mitad de palma de mi mano derecha, la amputación debajo de la rodilla de mi pierna izquierda y la amputación de la mitad de mi pie izquierdo y también parte de mi nariz. Anthony y Nigel también sufrieron graves heridas por congelamiento. Anthony perdió 2 dedos. Nigel perdió todos los dedos de los pies y de las manos y debió recurrir a injertos de piel para reconstruir sus mejillas y su nariz. Y me las arreglé para viajar por todo el mundo varias veces. Fui al Ártico, al Himalaya, también a escalar, aunque lentamente.
Steve me preguntó si debíamos regresar allí e intentarlo nuevamente. Bueno, me gustaría pensar que los tres nos reuniremos, que regresaremos y que planificaremos otra expedición. Ahora soy un minusválido, pero corro y salgo a caminar. Practico escalada en roca, montañismo, hago snowboard, esquí y canotaje. Aún regreso a las montañas, aún sigo escalando y siento el mismo placer y el mismo gozo que me proporcionan las montañas. No vale la pena perder la vida. ¿Cómo dejar de hacerlo? Es una adicción.